Buenos días, hermanos. Nuevamente les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y cada vez que acaba un año, nos ponemos a ver qué pasó en el transcurso de ese año, y qué cosas importantes hicimos, pero sobre todo cuáles dejamos de hacer. Y Dios nos ha permitido llegar hasta este día para que reflexionemos en qué ha sido de nuestra vida. ¿Sí? Recordemos, el sábado pasado se habló de un tema muy importante. ¿Recuerdan de qué se habló, verdad? ¿De qué era? ¿Se acuerdan? Sí, pero en sí se llamaba Betel. ¿Qué era? Casa de Dios. La importancia de la reverencia, ¿dónde? Aquí, en la casa de Dios. Y es muy importante, hermanos, el que seamos reverentes, porque la presencia de Dios dice que ¿dónde está? En este lugar. Cuando se invoca el nombre de Dios, dice que la presencia de Dios ¿qué? Está ahí, ¿verdad? Y es lo más importante, ¿verdad? Que nosotros estemos bien ¿con quién? Con Dios, que haya reverencia hacia Dios. Pero después de eso hay algo también muy importante en nuestra vida, y en la cual el enemigo está atacando, porque sabe que al destruir ahí, destruye mucho, ¿sí? Y el tema de esta mañana, ¿verdad? Se titula ahí, ¿qué dice? ¿La obra qué? En la vida de los padres, ¿verdad? El hogar. Después de la iglesia, ¿qué es el lugar donde más ataca Satanás? El hogar. Porque sabe que el hogar es ¿qué? Cimiento para el buen funcionamiento también ¿de qué? De la iglesia. ¿Entendemos eso? Y es importante que tanto nosotros como padres, pero también los hijos entiendan cuál es la función del padre hacia la educación de él. Muchos pueden decir, bueno, pues ya mis hijos son grandes. Pero ya terminó, aunque nuestros hijos sean grandes, ya terminó nuestra labor de padres. ¿O todavía continúa? La labor de padre se continúa mientras ¿qué? Mientras el hijo viva y uno viva como padre, la labor de padre ¿qué? Continúa, ¿cierto o no? ¿Sí? Y es importante que analicemos, como les decía la semana pasada, se habló de algo importante, pero esto también es ¿qué? Parte importante, porque mucho de lo que se hace en la iglesia, ¿qué es? El reflejo de lo que se ha hecho ¿en dónde? En la casa. Y Dios nos ha instruido, hermanos, como iglesia, y nos ha dado muchos consejos de cómo debemos nosotros instruir a nuestros hijos. Y desde cuándo empieza la instrucción de nuestros hijos. Porque muchas veces pensamos, y cuando vemos que el niño, el bebé, hace algo malo, muchos padres piensan, déjalo, todavía es pequeño. Cuando crezca, cuando entienda, ya lo empiezo a corregir. Pero no es así. Dios nos ha dado ¿qué? Pautas a seguir de cómo es que debe ¿qué? Criar a un hijo. Y vamos a ver un ejemplo muy palpable que nos va a ayudar lo conocemos todos, pero a veces es importante volverlo a traer y sacarle lo importante de la lección de la vida de este personaje para nosotros como padres y también para los hijos, para que los hijos entiendan que cuando el padre, ¿verdad?, a veces los amonesta, es para beneficio ¿de quién? De él mismo. Y vamos a ver qué dice aquí. Jueces 13:1 dice, y los hijos de Israel tornaron a hacer ¿qué? Lo malo en los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Dice, los entregó en manos de los filisteos ¿por cuántos años? Por la desobediencia, ¿verdad? Dios retira su protección y el enemigo puede ¿qué? Trabajar. Dice, era un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba ¿cómo? Manoa. ¿Y su mujer qué era? ¿Qué dice ahí que era? Que nunca había tenido o parido, dice. Dice esta mujer, el ángel de Jehová se le apareció y dijo, he aquí tú eres estéril y no has parido, mas concebirás y parirás ¿qué? Un hijo. ¿Verdad? Dice que un ángel se le presentó a la esposa de Manoa y le dijo, ok, tú has sido estéril, pero Dios ¿qué?
te va a conceder el privilegio de ser ¿qué? De ser madre. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que da la instrucción? Es Dios. Dios concede el privilegio. Y dice aquí, dice, muchas familias, pongan atención, no están preparadas. Dice, el sábado y el domingo, en visiones de la noche, me pareció estar dando mi testimonio delante de la gente. En ambas ocasiones, me pareció estar en una grandiosa carpa que estaba literalmente, ¿qué dice? Atestada. El Señor me dio un mensaje decisivo para la gente. Mi preocupación era nuestras familias que no están, ¿qué dice? Preparadas. ¿Para qué? Para encontrarse ¿con quién? Con el Señor. Una preocupación especial estaba sobre mí, de señalar a nuestro pueblo la necesidad de buscar al Señor con un íntimo ¿qué? Escudriñamiento de corazón. ¿Y qué más dice? Y fervor de propósito. ¿Escudriñamiento de qué? De la palabra de Dios, hermanos. Ahí es donde podemos encontrar lo que Dios quiere de nosotros como padres, pero también como hijos y como familia. Los padres que estén verdaderamente convertidos, ¿qué dice? Revelarán en su vida del hogar que están, ¿qué? Colocando su vida bajo la disciplina de ¿qué? ¿Quién da disciplina? Dice ahí, la palabra de Dios, hermanos. Bajo la disciplina de la palabra de Dios. Dice, la preparación correcta de sus hijos es, y ahí está lo importante, dice, la más importante obra de la vida para el padre. ¿Y quién? Hermanos, no es ser un abogado reconocido, no ser un gran doctor, un gran cantante famoso o lo que sea, no es eso. Lo que Dios dice que es lo más importante que tenemos que desempeñar como padres, ¿qué es? El saber qué, educar y preparar a nuestros hijos ¿para qué? Para el encuentro ¿con quién? Con Cristo Jesús. Pero dice aquí esta cita que ¿qué? Que no estamos preparados como familias. ¿Nos preocupa eso, hermanos? En realidad el que nos digan que no estamos preparados para poder ir al reino de los cielos. Porque estamos aquí en la iglesia el sábado y el estar aquí en sábado muchas veces decimos, no, pues ya estoy listo para ir al cielo. ¿Qué pasaría de mí? ¿Qué pasaría de usted y de su familia si Cristo viene mañana? Piénsenlo, hermanos. Se fue un año, ya casi un año. Tuvimos un año en el cual debimos haber preparado ¿qué? Nuestra vida y la de quién. Y de vuestros hijos. ¿Lo hicimos? Son preguntas cruciales, hermanos. Cruciales porque aquí nos dice que es la preparación correcta de sus hijos, es lo más importante, la obra de la vida para el padre y la madre, para los dos. ¿Sí? Tanto el padre como la madre tienen que cierta responsabilidad en la salvación del hijo. ¿Sí? Dios puso una madre y puso un padre. Y eso es lo que está siendo atacado ahora por el enemigo. ¿Sí? El enemigo quiere destruir la familia. Y está obrando de una manera en todos los países en el cual se les enseña a los hijos que ¿qué? ¿Qué le está enseñando a los hijos? Que no hay ¿qué? Ni hombre ni mujer. Que somos solo un ¿qué? Un individuo. El cual yo puedo tomar mis decisiones de hacer lo que yo me dé la gana, aunque ¿qué? Mi cuerpo, la biología, todo me dice que yo soy ¿qué? ¿Yo qué soy? ¿Mujer o soy hombre? Yo soy hombre. ¿Y la mujer es qué? Mujer. Pero el enemigo está ¿qué? Trayendo ideas, ¿verdad? Para que los jóvenes aún más se confundan, más de lo que están confundidos. El enemigo trabaja, hermanos. Y si nosotros no trabajamos, el enemigo sí está trabajando. Vamos a seguir en Jueces, dice 13:4 al 5. Ahora pues, le dijo el ángel a la mamá, mira, que ahora no bebas ¿qué? Vino, ni sidra, ni comas ¿qué? Porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, y no subirá ¿qué? Navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será ¿qué? Nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel en manos de los filisteos. ¿Qué instrucciones le dio el ángel a la madre? Que no debía de ¿qué? Beber vino, ni sidra, ni comer ¿qué? Cosa inmunda.
Cuando aquí en la iglesia se habla de reforma pro salud, ¿qué pensamiento viene a nuestra mente muchas veces? Y otra vez van a hablar de la comida. Pero si la comida no nos da salvación, ¿cierto o no? Se dice y se rumora muchas veces eso. Pero según lo que estamos viendo aquí, el qué comer, el cómo alimentamos, tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente, es importante para la salvación, ¿sí o no? ¿Por qué le dijo que no toma ni beba? Una persona que se embriaga, ¿cómo se comporta? Todos hemos visto una persona embriagada, ¿o no? ¿Se comporta de una manera correcta? Entonces es importante lo que Dios dice. Desde el vientre de la madre Dios da instrucciones. Nuestra iglesia tiene instrucciones. Dice, al niño se le instruye ¿desde qué? Desde el vientre, desde antes de que nazca, dice. Y muchos pueden decir, pero ¿cómo se le va a instruir a un niño desde antes de que nazca? Porque el padre se debe ¿qué? Instruir. ¿Qué pasa? ¿Por qué la juventud está como está? Generalmente. Porque no hubo una preparación ¿en quién? Principalmente en los padres. Para poder llegar a ¿qué? A ser los padres que Dios quería que fueran. Dice aquí, Dios nos instruye. A la mujer estéril de Manoa se le apareció el ángel del Señor. ¿Quién fue? Directamente el ángel del Señor. ¿Y quién es el ángel del Señor? Cristo mismo. Y le comunicó que tendría un hijo por medio del cual Dios comenzaría a libertar a Israel. En vista de esto, el ángel le dio instrucciones especiales con respecto a sus propios hábitos y al trato que debía dar ¿a quién? A su hijo. Ahora pues, no bebáis vino, ni sidra, ni comáis cosa inmunda. Es lo que leímos, dice, y lo mismo, prohibición debe imponerse desde un principio ¿a quién? Al niño. Al que además no se le debía cortar el pelo, pues debe ser consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. ¿Verdad? Sansón era una persona que iba a nacer, que Dios tenía ¿qué? Un propósito especial, ¿verdad? Con él, pero para su pueblo. ¿Sí? Y Dios instruye a la madre y le dice, tiene que ser de esta manera, tú tienes que comer de esta manera. Pero cuando nazca el niño debe seguir ¿qué? Las mismas instrucciones. ¿Sí? Por eso la importancia de saber que Dios nos instruye y desde cuándo empieza la instrucción. Sigue diciendo acá en Jueces, y la mujer vino y contólo ¿a quién? A su marido, porque ella no estaba con el marido en ese momento, ¿verdad? Diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Y no le pregunté dónde ni de quién era, ni tampoco él me dijo, ¿qué? Su nombre. Y díjome que he aquí tú concebirás y parirás un hijo. Por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios hasta el día de su muerte. ¿Y qué hizo el padre? Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a mí, venir a vosotros, dice, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el hijo que nos ha de nacer. Dice que la mujer fue y corrió prontamente ¿con quién? Con su esposo. ¿Y el esposo qué hizo? ¿No le hizo caso? Se puso atento, dijo, ¿y qué hizo? ¿Qué fue lo principalmente que hizo? Dice, ¿qué hizo? ¿Qué leímos? Oró a Jehová. Nosotros como padres lo principal para poder educar a nuestros hijos es orar a Dios y decirle, Señor, instrúyeme. Porque como padres no hemos sido instruidos para ser padres. Tristemente no hemos sido instruidos nosotros. A veces nuestros padres nos instruyeron de la forma que ellos creyeron que era lo correcto, ¿cierto o no? Pero quien instruye verdaderamente es ¿quién? Es Dios, porque Dios conoce el corazón del ser humano y es el único que sabe nuestras tendencias hacia dónde, hacia lo malo. Y sabe y tiene la solución para ese mal. ¿Sí? Importancia de la unidad de los padres en la educación. ¿Sí? Dice, la mujer buscó a su marido y después de describir el ángel, le repitió su mensaje. Dice, entonces temiendo que pudiera equivocarse, dice que ella temió poder, ¿qué?
en la obra importante que se le había encomendado, dice, el marido oró, ¿verdad? Y le dijo a Dios que tenía que lo enseñase, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con este niño que ha de nacer? ¿Y por qué pongo ahí la importancia de la unidad de los padres? Porque muchas veces se fracasa en la educación de los hijos porque no hay unidad en los padres. Un padre estira para un lado y el otro estira para ¿dónde? ¿Y el niño dónde queda? Sin rumbo, hermanos. ¿Sí? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Solo de la madre? ¿Solo del padre? No, de los dos, hermanos. Aquí nos dice, tiene que haber unidad. De tanto del uno como el otro, de pensar, ponerse a platicar y decir, ¿qué tenemos que hacer por nuestro hijo? Orarle al Señor juntos y decirle, Señor, instrúyenos, porque no sabemos cómo llevar a estos hijos ¿a dónde? A tus pies. Pero tiene que haber ¿qué? Humildad de uno y del otro. Y saber y entender que es importante, que cada uno tiene ¿qué? Sus propias funciones, hermano. Porque el enemigo ha desvirtuado eso de la función de cada uno. ¿Sí? Cada uno tiene en el hogar ¿qué? Ciertas cosas que hacer. Pero ¿qué dice ahora el enemigo? ¿Y qué se proyecta en la sociedad? La mujer dice, ¿queremos ser igual a quién? ¿A quién quiere ser igual la mujer? Al hombre. ¿Y creen ustedes que Dios quiere eso? ¿Que la mujer sea igual que el hombre? Delante de Dios son iguales. Yo no digo que haya diferencia, ¿ok? Son iguales delante de Dios, ¿sí o no? Pero en funciones no pueden ser iguales porque Dios no lo estableció de esa manera. Y debemos de entenderlo. Y la mujer debe tomar ¿qué? Su papel. Y el hombre debe tomar su papel. Cuando nosotros no tomamos los papeles que nos corresponden, entonces vienen los problemas en los hijos. Porque Dios nos equivoca. Dios dijo, esta es tu función. Al padre y a la madre le dijo, esta es tu función. ¿Verdad? Dice entonces Manoah dijo, cúmplase pues tú ¿qué? ¿La palabra de quién está diciendo? ¿La de Manoah? ¿La mujer Manoah? ¿De quién? De Dios, hermanos. Se tiene que cumplir la voluntad de Dios en vuestros hijos. Dice, ¿qué orden se tendrá con el niño? ¿Y qué ha de hacer? Hace una pregunta a él. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo ¿qué? Que yo le dije. ¿Verdad? Ya la había instruido ella, pero él dijo, de todo lo que le dije ya se tiene que guardar. Ella no comerá cosa que proceda de vid, que da vino, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, ha de guardar todo lo que le mandé. ¿Y qué nos pide Dios en la actualidad? ¿Nos pide menos que a la mujer de Manoah? ¿A las mujeres? ¿O les pide lo mismo? ¿Qué les pide ahora? ¿Es diferente Dios con las mujeres de ahora? ¿O es igual? Es igual, hermanos. Dios les pide lo mismo a las mujeres de ahora. ¿Sí? ¿Que qué? Que traten su cuerpo de una manera bien, tanto mental, espiritualmente, pero sobre todo ¿cómo? En lo que come. Porque eso afecta desde el principio, desde que el niño es fecundado, empieza a afectar todo eso a él, ¿sí o no? Todo le afecta. ¿Sí? Por eso cuando la mujer está embarazada y es maltratada, ¿el niño lo sufre o no lo sufre? Sí. Por eso Dios nos dice, hay que instruirlo ¿desde cuándo? Desde el vientre de la madre. La pregunta de todo padre y madre debiera de ser, escuchen, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Esa pregunta nos hicimos cuando nació nuestro hijo, ¿o no la hicimos, hermano? Muchos han considerado livianamente el efecto de las influencias prenatales, escuchen, pero las instrucciones enviadas por el cielo a aquellos padres hebreos y 2 veces repetidas en la forma más explícita y solemne nos indica cómo mira a nuestro Creador el qué, el asunto. 2 veces le repitió las instrucciones, porque Dios sabe que al ser humano es fácil de qué, de que se nos olvide, ¿verdad? Y este es un cuidado, dice, prenatal, antes de que naciera el niño. Desde antes ya Dios estaba aquí diciéndole, hay que hacer esto otro, porque este niño ¿qué? Tiene que ser así instruido. Es importante, hermanos, que entendamos
que Dios nos ama. Por eso el versículo que pusimos fue Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si nosotros no preparamos a nuestros hijos para esa vida eterna, no van a gozar de ello, hermano. Y eso es algo que debe de ponernos nuestra mente y hacernos despertar. ¿Sí? Porque los años se van yendo, cada año que pasa, que ya es el final, nos ponemos propósitos y que yo quiero hacer esto, lo otro, pero ¿qué estamos haciendo en realidad? ¿Estamos trabajando con nuestros hijos para que sean personas a las cuales Dios le agrada? Dice, y no basta que el niño prometido recibiera de sus padres un buen legado, fíjense, y no bastaba que el niño prometido recibiera de sus padres un buen legado. Este debía ir seguido por una educación cuidadosa. ¿Una qué? ¿Educación qué dice? Cuidadosa. Y la formación de buenos hábitos. Dios mandó que el futuro juez y libertador de Israel aprendiera a ser estrictamente ¿qué? ¿Qué palabra dice ahí? Temperante. Esa es una que abarca mucho, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Hasta que creció? ¿Hasta que ya entendió? Desde la infancia. Temperante. ¿Qué es temperante? ¿Entendemos la palabra temperante? Muchas veces le ponemos nomás en la comida, es que no hay que comer mucho, eso es ser temperante. No, temperante es en todo el carácter. Ser temperante es que cuando se va a enojar, no me debo de enojar. Eso también hay que tener temperancia. ¿Sí? Lo que vemos, ser temperantes en lo que vemos. Muchas veces hay cosas que vemos ahí que no son agradables a los ojos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Temperantes. ¿Está ahí? Me voy por acá. El niño tenía que aprender a ser ¿qué? Temperantes. ¿Cómo son los jóvenes de ahora? ¿Son temperantes? El enemigo ha trabajado, hermanos, y los ha hecho intemperantes en todos los aspectos. Dice, los principios de la templanza deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. Pongamos atención, dice, el uso de alimentos estimulantes es a menudo igual perjudicial para la salud y en muchos casos siembra la semilla de la embriaguez. Muchas veces decimos, no, yo no tomo, mis hijos no toman. Pero hay cosas que se comen combinadas con otras que ¿qué hacen? Lo mismo que la embriaguez, que el vino. Los atontan, andan después y por eso no toman decisiones correctas. ¿Verdad? Dice, la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar, ¿qué dice? Moderadamente lo que es saludable. Porque lo bueno en hartura, ¿qué pasa? También es malo. No porque sea bueno, es bueno comer frutas y verduras, pero me voy a atragantar, no. Lo que es nomás lo correcto. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino. ¿Qué dice? Principalmente ahí al último, ¿su destino qué? Hermanos, si no nos alimentamos tanto física, mental y espiritualmente como Dios quiere, nuestro destino eterno está ¿qué? En duda. Porque no al estar aquí en la iglesia ya es usted salvo. Tiene que haber ¿qué? Cambios en nuestra vida. Tanto de ustedes como padres, como ustedes jóvenes y niños también. Dios quiere personas especiales. Quien va a ir al cielo no es cualquiera. Entendamos eso, no cualquiera va a ir al cielo. Tiene que haber una preparación para poder llegar a estar, poder ver cara a cara a quién. A Jesús. Y para verlo cara a cara, tiene que haber una preparación en nuestra vida. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente. ¿Y no la mente a quién? Porque muchas veces vemos algo que nos gusta, pero no es bueno, y la mente nos dice, no es bueno, pero decimos, pero a mí me gusta. ¿Y qué hacemos? Servimos el cuerpo, que la mente sirva a quién? Al cuerpo, y no el cuerpo a quién? A la mente, hermanos. Estamos entendiendo la importancia que Dios nos da en la instrucción tanto de nuestros hijos, nosotros como padres, y también a los hijos, porque esto no nomás es para los padres, es que también los hijos se concienticen de que ellos tienen que prepararse para encontrarse con Jesús. Aún el niño más pequeño tiene que entender eso, que Dios lo ama, sí, pero tiene que haber una preparación en él, para que él se pueda encontrar con Jesús, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, ¿verdad? La hermana Toña tiene a su familia aquí, ¿verdad? A su hijo, su nuera y sus
nietas. Ellos para venir acá tuvieron que hacer una preparación, ¿sí o no? Y duraron un día, va preparando, ¿qué vas a llevar de ropa? ¿Qué vas a hacer esto, que no nos falte esto, que no nos falte lo? ¿Para qué? Porque querían encontrarse ¿con quién? Con la hermana Toña. ¿Cierto o no? Con Jesús es lo mismo, hermano. Si quieren encontrar con Jesús, debe haber una preparación en vuestra vida. Para poder llegar y poder encontrarnos con ese Jesús que tanto nos ama. Y el cual nos da las bases de preparación. No es que Él lo exija, Él nos dice cómo prepararnos. Y nos ayuda a prepararnos, que es lo más importante. Dice, los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos deseos ¿qué? Insaciables. Su sangre inflamada y sus nervios irritables se les transmiten ¿en qué? ¿Por qué muchos de nosotros tenemos cierto carácter? ¿Se han preguntado? Pónganse a analizar su vida. ¿Por qué yo desde pequeño yo era así? Y uno dice, pero pues, ¿por qué? Porque mi padre me transmitió por medio de los genes ciertas cosas, ¿cierto o no? Sigue diciendo, los licenciosos legan a menudo sus deseos pecaminosos y aun ¿qué? Enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Como los hijos tienen menos poder, ¿qué dice que los hijos tienen menos poder que qué? Que sus padres para resistir ¿a qué? A la tentación. Hay en cada generación tendencia a rebajarse más y qué? Y más. Los padres son responsables en alto grado no solamente por las pasiones violentas y los apetitos pervertidos de sus hijos, sino también por las enfermedades de miles de que nacen como sordos, ciegos, debilitados, y dice una palabra muy fuerte ahí, idiotas. ¿Quién tiene la culpa? Muchas veces decimos, es que Dios, pero por Dios, ¿por qué? No fue culpa de Dios, hermano. ¿Fue el legado de quién dice? De los padres. Y aquí dice que cada generación es más ¿qué? Más débil. Y muchos no piensan eso. Cada generación es más débil, hermano. Yo siempre les digo, analicen a sus abuelos. ¿Cómo era su abuelo? Mi abuelo era fuerte, a los 82 años andaba cortando frijol en la labor. Agachado. Y no se quejaba. ¿Verdad? Mi madre tiene ahorita 80 años. Y todavía hace muchas cosas. Pero ella se siente más débil que mi abuelo. Ella sí se queja ya ahorita a los 80 años. ¿Por qué? Porque ella es una generación más débil. Y yo a mis 47 años ya me quejo. ¿Qué quiere decir? Que soy más débil que mi madre y mi abuelo. ¿Y qué dice? ¿Que mis hijos son más débiles? Aunque yo y mis nietos no se diga. Por eso la importancia de que aunque vienen esas cosas y esas desventajas, Dios nos da la pauta de cómo tenemos que nosotros que instruir a nuestros hijos, cómo alimentarlos, para que esa degeneración de cada generación que viene no sea tan grande. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La importancia. Es importante, hermanos, porque todo se refleja aquí en la iglesia. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos en casa, en la iglesia se refleja. ¿Se refleja en qué? ¿Que no quieren venir a la iglesia? ¿Se refleja en que vienen a la iglesia de mal humor? ¿Se refleja que vienen a la iglesia a dormirse? ¿Vienen a la iglesia a platicar? Y en muchas otras cosas. Cuando a la iglesia se debe venir, ¿con qué decíamos al principio? Con reverencia. Porque ¿quién está al frente? No soy yo. La presencia de Dios está. Jueces 14:1 dice, descendió Sansón a Timná y vio en Timná una mujer de los hijos de ¿quién? De los filisteos. Y subió y declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto a ¿qué? En Timná una mujer de las hijas de los filisteos, ruego que me la toméis, ¿por qué? Por mujer. ¿Qué vemos aquí de raro? ¿Vemos algo raro ahí? ¿O no? ¿No? ¿Qué vemos raro? A ver. Que un hijo de Dios quisiera ¿qué? Unirse en yugo con un infiel. Es terrible, hermano. Alguien que Dios sabía ¿qué? Dedicado, cuidado especial para que ¿qué? Para que trabajara en su pueblo. Si Sansón hubiera obedecido a los mandamientos divinos, porque no obedeció, ahí dice, ¿verdad? No obedeció, pues dice, si hubiera obedecido tan fielmente como sus ¿qué? Sus padres fueron fieles ahí. Y quiero tantito
hacer un aporte a eso. Dice que los padres fueron ¿qué? Fieles. Hermano, si usted ha sido fiel y su hijo es infiel, no se preocupe, usted hizo su trabajo, ¿ok? Ya depende de él también, porque no siempre el que usted sea fiel le va a garantizar que sus hijos van a hacer ¿qué? Porque cada quien toma decisiones, ¿verdad? Sigue diciendo, su destino había sido más noble y más ¿qué? Feliz si él hubiera sido fiel a Dios, pero sus relaciones ¿con quién? Con los idólatras, ¿qué hicieron? Corrompen. Muchas veces, a veces decimos, bueno, que se junte con esa gente, no hay problema. Sí hay problema, hermano. Cuando permitimos que nuestros hijos se junten con gente que no conoce a Dios, lo estamos dejando en el terreno ¿de quién? Del enemigo. Sigue diciendo, como la ciudad de Sora estaba cerca de la región de los filisteos, Sansón trabó amistades entre ellos. Así se crearon en su juventud, ¿en dónde? En su juventud, intimidades cuya influencia, ¿qué pasó? Entenebreció toda su vida. ¿Estamos entendiendo? El dejar a ver que nuestros hijos entablen relaciones con gente que no conoce a Dios, puede arruinarle toda, ¿qué dice? Toda la vida. Una joven que vivía en la ciudad filistea de Timná, Sera, conquistó los afectos ¿de quién? De Sansón, y él decidió hacerla su esposa. La única contestación que dio a sus padres temerosos de Dios, ¿verdad? Que trataban de disuadirlo de su propio propósito fue, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Este agradó? Los padres se dieron por fin a sus deseos y la boda ¿qué? Se efectuó. ¿Qué estaba haciendo cuando él dijo, agradó a mis ojos? ¿Quién estaba sirviendo a quién? ¿El cuerpo a quién? ¿A la mente o la mente al cuerpo? No, la mente le estaba sirviendo al cuerpo. Porque si hubiera sido al revés, él no hubiera dicho, ni siquiera hubiera pensado en casarse con ella. Uno debe pensar con ¿qué? La mente. Porque en la mente están ¿qué? Es donde pone Dios los principios, hermanos, de su palabra. ¿O es en el cuerpo? En el cuerpo no, dice que es en la mente. Por eso nos habla siempre a reflexionar. Y nos dice, si me amáis, ¿qué dice? ¿A quién se lo dice? A la mente. Porque sabe que el cuerpo tiende a hacer ¿qué? Lo malo, Pablo lo dijo, lo que no quiero, más lo que quiero. Esa es la lucha, por eso la mente es la que tiene que mandar, hermanos. Dice, nuestros jóvenes necesitan ayuda y ánimo, ¿cuándo? Ahora. Ahora es nuestro momento y oportunidad de trabajar por la juventud. Hoy, el mañana puede ser tarde. Decirles que estamos ahora en una crisis peligrosa y necesitamos saber discernir la verdadera piedad. Nuestra juventud necesita ser ayudada. ¿Qué más? Levantada y alentada, pero de la manera debida. No, por ejemplo, como ella lo querría, sino de la manera que le ayude a tener mentes ¿qué? Santificadas. Necesitan religión buena y santificadora más que cualquier otra cosa. Hay que instruir la mente del niño desde que nace, ¿verdad? Desde que nace, en lugar de, a veces a los niños, ¿cómo se le hablan cuando son pequeños? Los padres. ¿Cómo le hablan al niño cuando es pequeño? ¿Qué le hacen? Gu, 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 la, 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 la. ¿Cierto o no? La mayoría. Porque es que el niño no entiende, no sabe. No, al niño se le debe desde el principio, desde pequeño, decirle, cantarle coros de la iglesia, hablarle de Jesús. ¿Sí? Porque ellos entienden, hermanos. Y ellos desde pequeños van asimilando y van a formar Jesús me ama. Jesús es mi Salvador. ¿Sí? Entonces desde el principio, hermanos, ¿verdad? Dice que la juventud necesita ser ayudada y levantada, ¿y qué más? Y alentada. La juventud de la iglesia está siendo atacada por el enemigo. Y la juventud del mundo igual, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Ayudarles. Dice aquí, no os juntéis en yugo, ¿qué dice? Porque, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Hace una pregunta. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Dice, ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos?
Dice, porque vosotros sois el templo del Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán. ¿Qué somos, dice? Templos del Dios viviente. Se habló la semana pasada del templo de Dios, que es que este recinto, pero también nosotros somos templos, dice, del Dios viviente, cada ser humano. Porque ahí puede vivir ¿quién? ¿Y morar quién? Dios. Y Dios quiere morar en nuestro corazón, que es nuestra mente, ¿para que qué? Para que vivamos de acuerdo a como Dios quiere, hermanos. Dice, ¿cuántos hay que siguen el mismo camino que siguió Sansón? Hace una pregunta o exclamación, ¿cuántos hay? Más bien exclamación. ¿Cuántos a menudo se formalizan casamientos entre fieles e impíos? Porque la inclinación domina en la elección del marido o de quién? O de la mujer. Los contrayentes no piden consejo a quién, ni procuran glorificarle. El cristianismo debe tener una influencia dominadora sobre la relación ¿qué? Matrimonial. Pero con demasiada frecuencia los móviles de conducta a esta unión no se ajustan a los principios ¿qué? Cristianos. ¿Por qué vemos muchos matrimonios destruidos? Porque a veces vemos fracasar a nuestros hijos en el matrimonio. Porque se les permitió ¿qué? Hacer unión ¿con quién? Con quien no debían. ¿Verdad? Si casándose dos que tienen la misma fe, ¿hay problemas o no hay problemas? ¿El enemigo ataca o no ataca? Pero es más fácil cuando uno no es y el otro es. Lo más seguro, hermano, que el que era cristiano va a dejar de ser cristiano. ¿Y fue culpa de Dios? Muchas veces los padres dicen, Señor, ¿pero por qué permitiste esto? No, es que Dios no lo permitió, hermanos. Es que nosotros fallamos como padres. Fallamos en la instrucción y es por eso que el hijo que decidió mal. Porque si hubiéramos instruido bien, el hijo hubiera venido con el padre y le hubiera dicho, Padre, aconséjame, quiero casarme. ¿Cómo debe ser la mujer que debo de tomar? Y el padre pedir instrucción a Dios y Dios le daría instrucción y dirá, las cualidades son estas que debes de buscar en una joven. No lo exterior, porque el joven de ahora busca lo exterior, ¿sí o no? Que sea bonita, que tenga bonita sonrisa, que tenga ojos bonitos. Esas son las cualidades que son un verdadero cristiano, no. Dice un carácter semejante al de quién es, debe de tener, al de Cristo. Y el joven debe ser igual, con un carácter semejante al de Cristo, para que esa unión pueda ser ¿qué? Pueda ser bendecida. Dice, preguntas solemnes para los padres. Dice, padres y madres, ¿cómo están vuestros registros? Piensen, ¿cómo ha estado registrado? ¿Qué está en el cielo registrado de nosotros como padres? ¿Habéis sido fieles a vuestro cometido? Dice, al ver vuestros hijos inclinados a seguir una conducta que sabías que resultaría en pensamientos, palabras y actos impuros, habiendo pedido primero la ayuda de Dios, ¿habéis tratado de mostrarles su peligro? ¿Les habéis enseñado el peligro de tomar la senda de su propia elección? Porque muchas veces dejamos que el joven sea el que decida. Y muchas veces decimos, no, pues es que tiene libre albedrío y Dios dice que hay que dejarlo. Pero hay decisiones que ellos no están preparados para tomarlas, hermano. Y uno como padre es el responsable de instruirlos para que la elección que ellos hagan sea buena. Dice aquí, madres, y hace una pregunta, ¿habéis descuidado vuestra obra dada por Dios? Sigue diciendo, la más grande obra jamás dada a los mortales. ¿Os habéis rehusado a llevar vuestras responsabilidades dadas por Dios? ¿Cuál es la obra más importante dada a los mortales? Dice que es a quien hay quien está haciendo énfasis, ¿al padre o a la madre? A la madre, ¿sí? Porque Dios la instruyó de una manera diferente, hermano. Y eso a veces la mujer no lo entiende. La mujer fue instruida de una manera diferente que el hombre, porque la educación de los hijos recae más en ¿quién? En la madre. Aunque uno quiera compadre, no, la madre es la que más influye. Y por eso Dios les hace esa pregunta. Dice, en el tiempo de angustia que está delante de nosotros, cuando los juicios de Dios caigan sobre los impuros y los no santificados,
hace una pregunta. ¿Os maldecirán vuestros hijos debido a vuestra negligencia? ¿Es esto duro, hermanos? Imagínense cuando venga ya Jesús o que vengan las cosas y que su hijo la maldiga a usted por no haberlo instruido como debió de ser. Eso es duro, hermanos, porque a veces los jóvenes, cuando uno quiere instruirlos, a veces son duros con los padres. Y le dicen, sí, pero por ti soy así. Pero por ti hago esto. Pero por ti. ¿Y el padre cómo se siente cuando un hijo le dice así? Se siente destruido, hermano. Sí. Pero también mi pregunta es para los jóvenes. ¿Qué están haciendo ellos para ser verdaderamente hijos de Dios? Porque cierta responsabilidad cae en los padres, sí. Pero leímos una cita, dice que los padres de Manoah fueron ¿qué? Fieles a Dios. ¿Y por qué Sansón no fue fiel a Dios? Entonces, ¿ahí quién falló? Falló Sansón, hermano. También. Y los jóvenes fallan también. Y ellos también tienen que tomar su responsabilidad con Dios. No solamente los padres. Hay cosas que los padres no les han inculcado y ellos las hacen, ¿sí o no? A veces que el padre le dice, hey, tienes que ser así, así, y no lo siguen. ¿De quién es esa responsabilidad? Del hijo. Dice, no os demoréis, los acontecimientos venideros están proyectando su sombra sobre vuestro sendero. Padres, madres, os exhorto a hacer los más fervientes esfuerzos ahora en favor de vuestros hijos. ¿Cuándo dice? Hoy, no mañana. Darles instrucción religiosa diariamente. ¿Enseñarles a qué? ¿Amar a quién? Primeramente es a Dios, hermano, no a la madre ni al padre. Es a Dios. ¿Sí? Y ser leales a los principios ¿de qué? De rectitud. Con una fe elevada y ferviente, dirigida por la influencia divina del Espíritu Santo. Trabajad ahora. No dilatéis un día, ni qué más, ni una hora, hermano. ¿Cuándo se tiene que trabajar con los hijos hoy? Decía al principio, pasó casi un año, pero a lo mejor han pasado años. A lo mejor nuestro hijo ya tiene 10, 15, 20 años, 30 va. Han pasado todos esos años y ¿qué hemos hecho? ¿Verdaderamente hemos cumplido con el legado de padres? Pero también jóvenes, ¿también ustedes han cumplido con el legado de hijos? Porque a ustedes les va a tomar Dios a cuentas. Le va a tomar la parte a sus padres que ellos no fueron fieles, pero también va a tomar la parte de ¿quién? Del joven y del niño que no ha sido fiel, hermano. Dad a los niños un ejemplo de estricta ¿qué? La obra especial de los padres es hacer que las leyes de Dios sean ¿qué? Claras para sus hijos e instarlos para que las obedezcan, a fin de que vean la importancia de obedecer a Dios todos los días. Todos los días, hermano, no nada más cuando ellos quieren. Esta fue la obra de Moisés. Debía prescribir a los padres su deber de dar a sus hijos un ejemplo de estricta obediencia. Y esta es la obra que está por encima de cualquier otra cosa que deba hacerse en la vida del hogar hoy en día. Ha de acompañar al mensaje del tercer ángel. La ignorancia no es una excusa para que los padres descuiden a enseñar a sus hijos lo que significa transgredir la ley de ¿qué? De Dios. La luz es abundante y nadie está obligado a caminar en tinieblas. Nadie necesita estar en la ignorancia. Dios es tan verdaderamente nuestro instructor hoy como lo fue el maestro de ¿quién? De los hijos de Israel. Y todos estamos constreñidos por la más sagrada obligación, que es obedecer. Hermanos, Dios nos ha instruido en su palabra. Dios nos dice cómo debemos ser como padres, cómo debemos ser como hijos. ¿Y qué actitud debemos de tomar hacia la vida? ¿Nos estamos preparando o no nos estamos preparando para hacer la obra de Dios? Dice, haced una obra cabal, padres. ¿Qué dice ahí? ¿Humillad qué? Hermanos, hay que humillarnos delante de Dios y reconocer que hemos fallado como padres. Y pedirle que nos instruya, ¿verdad? Dios comienza una obra cabal con vuestros hijos. Rogadle al Señor que os perdone vuestro descuido en la palabra al desatender la preparación de vuestros hijos en la forma de vida. Pedid ¿qué? Luz y dirección, una conciencia sensible y un discernimiento claro para que podáis ver vuestros errores
y falta. Como padres nos equivocamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero lo reconocemos. Hemos ido a veces con nuestro hijo y decirle, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. Me equivoqué contigo al hacer esto. ¿Lo hemos hecho? Pide que nos humillemos. Y si lo hemos hecho, hermanos, hay que pedir perdón a nuestros hijos, que ellos vean que nos equivocamos, pero que también nosotros, ¿qué? Pedimos su perdón. Dios oirá oraciones tales que emanen de un corazón humilde y ¿qué? Arrepentido. Si yo me equivoqué con mi hijo, ¿qué, hijo? Perdóname. Te pido perdón, me equivoqué. Pero muchas veces el orgullo de decir, no, es que yo soy el padre y yo no voy a pedirle perdón a mi hijo. Y eso puede hacer que su hijo se pierda para la eternidad, hermano y hermana. Hay que ser humildes. Hay que saber que fallamos. Dice que la confesión puede ser necesaria si habéis fallado en vuestro deber para vuestra familia. Confesad vuestros pecados delante de ¿quién? De Dios. ¿Reunir a quién? A vuestros hijos en torno de vosotros y reconocer vuestro descuido. Decirle que deseáis realizar una reforma en el hogar y pedirle que os ayuden a hacer del hogar lo que debiera de ser. ¿Qué debería hacer en el hogar? Dice, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? Que el hogar debería ser ¿qué? ¿Un pedacito de qué? Del cielo. Pero ¿qué vemos en el hogar? Tristemente en la actualidad. Conflictos y guerras entre padres e hijos, entre los cónyuges muchas veces. Dice, leedle las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. Orad con ellos y pedid a Dios que les salve la vida y les ayude a prepararse para un hogar en su reino. En esta forma podréis comenzar una obra de reforma y luego continuar observando el sendero de ¿qué? Aquí Dios nos da una esperanza, hermano. No todo es malo. Dios siempre nos da una puerta, nos abre 1 o 1000 puertas. Nos ha dicho, ok, te equivocaste. Pero aquí está la solución. Humíllate delante de mí, dice, primeramente delante de Dios. Reúne a tus hijos y habla con ellos, ¿verdad? Pidamos la unción del Espíritu Santo para que cuando estemos con vuestros hijos, Él sea el que hable. No hablemos nosotros, porque nosotros como padres muchas veces herimos a vuestros hijos. Muchas veces al hablar nosotros, nuestra forma solamente de hablar, hiere a vuestros hijos, porque a veces somos ásperos. No sabemos hablar como padres muchas veces. Debemos de pedir la instrucción de Dios, que Él nos instruya, hermanos, para que podamos nosotros poder seguir adelante. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por un año más de vida? ¿Cuántos estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios como padres? Pero también ustedes como hijos, ¿cuántos están dispuestos a humillarse delante de Dios? Dios quiere, hermanos, que nuestro hogar refleje cuando venimos a la iglesia, que vengamos a la iglesia con ¿cómo? Con gozo y alegría, porque en el hogar hay gozo y hay alegría, ¿verdad? Y que cuando vengamos con gozo, porque vamos a encontrarnos ¿con quién? Con Cristo Jesús, hermanos, ¿verdad? Y que nos estamos preparando para cuando Él venga, podamos ir ¿a dónde? ¿Verdad? A ese mundo, dice que hay un mundo feliz, más allá. ¿Queremos estar en ese mundo feliz, hermanos? Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para poder humillarnos delante de Dios en este año que comienza. Sigamos humillándonos día con día, que podamos momento tras momento humillarnos delante del Señor y le digamos, Señor, instrúyeme para poder instruir a mi familia, porque si no pedimos la instrucción de Dios, hermano, veamos al mundo que nos rodea, cómo está, veamos nuestra familia cómo está, nuestros jóvenes cómo están, nosotros como padres cómo estamos. ¿Queremos un cambio? Dios nos dice cómo, hermano. Vayamos a sus pies y pidámosle perdón y que Él nos instruya. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.